Yo no sé, pero yo miro unos cuantos que conozco hace muchos años y me acuerdo que podíamos jugar al vóley, al fútbol, a todo. No sé si todavía pueden jugar al vóley, al fútbol. Me imagino que sí, ¿no? Algunos me miran como diciendo, pero eso... Y yo veo que les han pasado algunos años a ustedes. No sé, a mí yo me siento medio parecido a esa época. Y cuando escuchaba hablar de 56 años, digo, chao, ni siquiera estaba por ahí en los planes, ¿no? De venir y... Pero lo lindo fue conocerlos, fue la iglesia, una iglesia que amo muchísimo, porque empecé prácticamente, fue el primer campamento que fui a ministrar, al de ustedes, allí a 25 de mayo. Y después de ahí ya empecé a ministrar y ya después fueron años y años en tantos lugares. Pero gracias a Dios por conocerles, veo algunos amigos de tantos años que los aprecio un montón y cada vez que puedo venir, y hoy hablaba con mi esposa, es esto, es una bendición venir aquí, escuchar también, ¿no? Escuchar las alabanzas, escuchaba la banda tocando ese coro. Por ahí saben que años atrás sería impensado tocar ese coro en la banda, pero la verdad fue una bendición, ¿no? Y es lindo poder bendecir al Señor, adorar a Dios, reconocer su grandeza, reconocer su fidelidad. Vamos a leer un pasaje en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículo 7. Y vamos a leer un texto que es un pasaje muy fuerte, lo que le dijo Jesús, lo que le enseñó el Señor a sus discípulos. Siempre pienso que los discípulos no entendieron muchas cosas que Jesús les dijo hasta después de muchos años que el Señor se había ido. Una de las insistencias del Señor con los discípulos era que ellos entendieran que el poder no radicaba en imponerse sobre los demás, sino que el poder radicaba en servir a los demás. Ese era el esquema, el concepto de poder que Jesús tenía y que quería que ellos entendieran. Y que hasta el día de hoy, en todo el mundo, ¿no? Y aún en la iglesia, y más en la iglesia, no se entiende que no se trata de imposición, sino de servir. No se trata de subir de rango, de tener un privilegio, de ser más importante que los demás, sino se trata de servir al Señor. Cuando uno lee el libro ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonard Ravenhill, va a encontrar en algunas partes una cosa que dice que lo más importante no es ser conocido acá en la tierra, sino ser conocido en el cielo. Y no es lo más importante que nos conozcan acá en la tierra, sino que también nos conozcan en el infierno. Porque cuando el apóstol Pablo fue a ministrar a Éfeso y aparecieron los hijos de Seba, ¿se acuerda que andaban echando fuera demonios por todos lados? O intentando, ¿no? Se encontraron con aquellos demonios que empezaron a hablar y le dijeron: a Jesús lo conocemos y sabemos bien quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No, pero nosotros somos los hijos de Seba. Y dice que les dio una paliza y salieron corriendo por las calles desnudos y heridos. ¿Qué es lo más importante? ¿Que nos conozcan los hombres o que nos conozca Dios? ¿Qué es lo más importante? ¿Servirnos de los demás o servir a los demás? ¿Bendecir a los otros o simplemente siempre desear la bendición de los demás? Y Jesús quería explicarle esto a los discípulos constantemente y dice la palabra: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Qué linda palabra, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que decir esto crudamente, ¿cómo nos cuesta hacerlo? Supónganse que ustedes hacen algo o cualquiera de nosotros hace algo excelente, algo muy bien hecho, y el primer anhelo que uno tiene es que alguien lo felicite.
que alguien le diga qué bien que estuvo. Pareciera como que esto es algo natural en nosotros, lo necesitamos, lo queremos. Ahora el Señor dice, no, tiene que ir más lejos todavía. No es que tienen que ser bendecidos o glorificados o recompensados por lo que hicieron, porque lo que hicieron es únicamente lo que tenían que hacer. Únicamente lo que tenían que hacer. Y hablando de esto del siervo, cuando habla Jesús de siervo, habla de un esclavo. Está hablando de alguien que en el derecho romano no tenía voluntad, no tenía prácticamente identidad. No era persona, era una cosa. El esclavo era una cosa. Al esclavo no se lo saludaba. Al esclavo no se lo trataba, solamente se le daba órdenes y el esclavo tenía que obedecer. Ahora, cuando el Señor le plantea a los discípulos esto, le está diciendo, esa es la posición que ustedes tienen delante de Dios. Esa es la posición que ustedes van a tener, la de simples esclavos. Y hace esa comparación. Si viene ese siervo, ese esclavo a su casa y entra después de haber trabajado, ustedes le dicen, andá, date una ducha, sentate, come tranquilo. No, simplemente le dicen que siga trabajando. Prepárame la comida, prepárame la mesa, y una vez que yo haya comido y bebido, después de eso, podés comer y beber vos. Y pensaríamos, qué inhumano. ¿Cómo puede ser posible? Habría que hacer una denuncia a los derechos humanos. ¿Cómo puede ser semejante cosa? Aunque nosotros por ahí nos cuesta entenderlo, Dios nos pone en esa posición y nos está diciendo que hasta ese punto tiene que ser nuestra entrega, hasta ese punto tiene que ser nuestra entrega al Señor. ¿Pero por qué? Primero, porque no somos dueños de nosotros mismos. Segundo, porque no somos dueños de nada de lo que tenemos. Porque somos del Señor. Porque Él pagó el precio por nosotros. Porque si Él no hubiera pagado el precio por nosotros, nosotros no estaríamos aquí, ni tendríamos la oportunidad de conocer al Señor, de conocer la gracia, de conocer la salvación, de conocer el perdón de pecados, de conocer el gozo de la salvación, de tener la libertad de entrar directamente a la presencia de Dios. Nada de eso sería posible si el Señor no hubiera pagado el precio. Entonces, somos del Señor. Y yo no puedo decirle, mirá, Señor, ¿sabés qué? Vamos a ver cómo arreglamos esto. Y el Señor pagó el precio por mí. Yo no puedo arreglar nada. Yo no puedo negociar con Dios. Yo no le puedo ordenar a Dios. Yo no puedo mandar a Dios. Yo no puedo decirle a Dios que haga lo que a mí me parece o lo que yo quiero, o que Él se someta a mi voluntad, porque yo soy del Señor. Porque somos de Él. Aún cuando pasamos por situaciones que no podemos explicar. Aún cuando tenemos sufrimientos que no podemos entender, aún cuando llegan momentos o circunstancias en que pensamos que Dios debería tratarnos mejor. ¿Y por qué Dios no me trató mejor a mí? ¿Y por qué Dios no hizo algo mejor por mí? ¿Y por qué me tocó la vida que me tocó? ¿Y por qué tengo que estar donde estoy? ¿Y por qué puedo llegar solamente hasta este punto y no puedo avanzar un poco más allá? ¿Por qué Dios quiso eso? Porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él y porque las razones de Dios más profundas las vamos a conocer cuando estemos en su presencia. Ahora, ¿acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le mandó? No. Pienso que no, dice el Señor. Jesús mismo dice, pienso que no le da gracias. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, todo lo que les ha sido ordenado, no algo, todo lo que les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y vuelvo a esto otra vez. ¿Cómo nos cuesta? Ahora,
Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios tiene planes con todos nosotros. Planes maravillosos, planes extraordinarios. Dios quiere hacer lo mejor con nuestras vidas. Dios quiere usarnos, Dios tiene planes, Dios tiene propósitos. Pero hay algunas actitudes que nosotros podemos tener respecto a Dios. Son actitudes a veces un poco alejadas de la verdad, de la realidad, de lo que debería ser. Esto lo vemos en el tiempo, lo vemos en las iglesias, lo vemos en el servicio, lo vemos en tantos lugares. Personas que este texto nunca lo han entendido. Siempre lo leyeron, pero está ahí. Cuando los discípulos se alejaban un poco del Señor, más o menos estaban a unos metros del Señor, que el Señor no escuchaba la conversación, porque Él sabía lo que estaban haciendo o lo que estaban hablando. Pero cuando el Señor estaba lejos, unos metros, empezaban a pelearse por el poder. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el reconocido? ¿Quién se va a sentar al lado del Señor? ¿Quién va a ser? Y empezaban las peleas. Y Jesús venía caminando y le dice, ¿qué es? ¿Qué discusión tenían ustedes por el camino? Y me imagino que quedaban todos callados. Y se miraban entre ellos como no digan nada. Después seguimos. Entonces Jesús llamaba a un niño y lo ponía enfrente y le decían, si ustedes quieren poder, tienen que ser como este niño. Y los discípulos miraban al niño y todavía no llegaban a comprender todo eso. Aún en los primeros años de la iglesia, todavía los discípulos tenían ciertas cosas. Todavía no podían aceptar a Pablo. Todavía lo miraban de reojo. Y aún pasando los años con el ministerio, todavía cuando Pablo llegaba a Jerusalén, era como una piedra en el zapato para algunos discípulos. Todavía pasaba el tiempo. Y hay algunas actitudes que podemos tener, nosotros que somos siervos. ¿Cuántos de los que están aquí son siervos del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí son del Señor? ¿Cuántos de los que están aquí no van a pedir ningún agradecimiento por nada absolutamente, porque todo lo que han hecho lo han hecho para la gloria de Dios? Muy bien. Los que no dijeron nada, bueno, supongo que lo están pensando. Vamos a ver qué pasa. Ahora, primero, ¿qué podemos hacer con las demandas de Dios o con lo que Dios nos manda hacer? Yo soy un siervo, estoy parado allí y viene el amo, viene el Señor y me dice a mí, anda a la viña, anda a trabajar, anda a hacer algo, anda a predicar, anda a cantar, anda a testificar, anda a abrir una obra, anda a las misiones, anda a trabajar con los niños, anda a hacer una tarea específica. El Señor me ordena, me manda, puede utilizar distintos medios para que yo haga eso. Entonces nos encontramos con la primera actitud que podemos tener, que es negarnos a hacer lo que el Señor quiere. ¿Se imagina un esclavo, un siervo diciéndole al amo, no voy a ir? ¿Qué pasaba habitualmente cuando no hacía lo que el amo le ordenaba? El amo le decía, bueno, está bien, anda a dormir, descansa tranquilo y después cuando tengas ganas vas. ¿Hacía eso? No. Normalmente en aquellas épocas utilizaban algunos elementos. Agarraba un látigo y bueno, el esclavo sufría las consecuencias de la negativa. Ahora, en el caso nuestro muchas veces, el Señor nos manda a hacer algo. ¿Y qué es lo que sucede? ¿El Señor agarra un látigo y nos pega? ¿El Señor nos lastima, nos castiga? No. Lo que pasa es que cuando yo no hago lo que el Señor me manda a hacer, inmediatamente alrededor mío se desatan circunstancias, consecuencias. Empiezan a pasar cosas, porque yo me estoy oponiendo a la voluntad de Dios, pero no precisamente porque Dios me está haciendo algo a mí, sino que yo estoy recibiendo las consecuencias de no hacer lo que Dios quiere. Por ejemplo, yo le decía a mi mamá, yo tendría unos 13 años, y le decía siempre, yo te voy a decir una cosa, suponete, Dios está allá, yo estoy acá, yo no me meto con Él, Él no se mete conmigo. Podemos hacer un trato con Dios. Ustedes quieren que yo vaya a la iglesia y todo lo demás, pero podemos hacer un trato con Dios. Y el trato puede ser este. Yo no le hago mal a nadie, me porto bien, todo, y llegado el momento,
el Señor me deja entrar al cielo y ya está, se terminó el asunto. Entonces, mi mamá me explicaba y me decía, bueno, si vos no haces lo que Dios quiere, si vos te alejás de la voluntad de Dios, inmediatamente entras en los dominios del diablo. Yo pensaba en mi imaginación que había un punto intermedio, como un purgatorio cristiano, donde uno se puede meter y quedarse ahí, ¿no? Ser un cristiano mediocre, tibio, ir a la iglesia, bueno, no orar, aparentar ser un cristiano, tener una buena máscara, una buena apariencia, saberse los coros, hacer todo eso, bueno, conocer todo el sistema cristiano y, bueno, en algún momento por ahí algo podía llegar a pasar. He escuchado a otros decir, yo cuando esté a punto de morir, cuando ya me lleguen esos momentos que apenas, que vieron que llaman a todos para que vengan, en ese momento yo me voy a arrepentir y voy a hacer una oración y me voy derechito al cielo. El problema es que, bueno, eso el Señor se lo provee a algunos, no a todos, ¿no? Ahora, tenemos ese problema, de decir, bueno, lo primero que quiero hacer es negarme. Me voy a negar, no voy a hacer lo que Dios quiere. Tenemos un ejemplo en la Biblia. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? Andá a predicar a Nínive, tenés que ir para allá. ¿Para dónde fue? Al otro lado. Escapó lo más rápido que pudo pensando que podía huir de Dios. ¿Cuántos hay hoy escapándose del llamado de Dios? Escapándose del ministerio, escapándose del servicio, escapándose. Y están allí. Pero piensan que van a poder escaparse de Dios, que van a poder huir de Dios. Pero dígame, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios tiene un plan con alguien, ¿usted cree que Dios va a dejar de insistir, de hablar, de tratar con la persona? Lo va a hacer en todo momento, por todos los medios, le va a hablar y le va a hablar y le va a hablar. Aun cuando la persona se introduzca en los dominios del enemigo, Dios le va a seguir hablando para que le sirva. Y si la persona no le sirve, se va a destruir solo. Porque el enemigo se va a encargar de destruirlo. Si Dios te llama a servirle, Dios te va a guardar, te va a proteger, te va a capacitar, te va a bendecir, te va a ungir, te va a dar todo lo necesario para que hagas su obra. Porque el siervo no iba a hacer la tarea en su propio nombre, no iba a pelear en su propio nombre, no iba a realizar algo en su propio nombre, iba con la autoridad del que lo mandó, con la autoridad del que lo envió. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar, Dios te va a guardar, Dios te va a acompañar. Por más que digan los demás que es imposible, o que es difícil, o que no tenés recursos, o preparación, o medios, quiero decirte algo, si Dios te llamó, Él no te va a fallar, Él va a estar allí. Entonces, olvidémonos de la primera actitud, escaparnos. Huir, no huya, no va a poder escaparse a ningún lado. Y si logra escaparse un largo tiempo de su vida, tarde o temprano Dios se lo va a encontrar de frente y le va a volver a decir, andá, hacé lo que te mandé hacer. Moisés estuvo 40 años en el desierto y después de 40 años que todavía pastoreaba las ovejas de su suegro. O sea, en 40 años ni siquiera tenía sus propias ovejas. Y pensaba que estaba escondido, solo, apartado, que nada, pero nada iba a poder hacer que saliera del desierto y que soltara esas ovejas. Y se le apareció el Señor y lo mandó a hacer lo que tenía que hacer. Podemos negarnos, pero Él siempre nos va a encontrar. Decile al que está al lado tuyo, Dios siempre te va a encontrar. Es más, nunca te va a perder de vista. En segundo lugar, está la idea de que podemos mejorar los planes de Dios. Podemos mejorar los planes de Dios. Los planes tuyos, Señor, son maravillosos, pero ¿sabés qué? Podríamos llegar a un arreglo. ¿Qué te parece si lo hacemos como a mí me gusta? Dios me llama al ministerio o me llama a servirle o algo.
Le digo, mirá, Señor, dame un tiempito, ¿sí? Dame unos 4 o 5 añitos, yo te voy a servir, ahora estoy muy ocupado en la facultad, muy ocupado con mi trabajo, muy ocupado con mis cosas. Déjame un tiempo y en ese momento algo vamos a hacer o se nos va a ocurrir. Por ahí Dios me llama para hacer algo determinado, pero yo le digo, mirá, Señor, lo que vos me mandás a hacer está bueno, pero ¿sabés qué? Yo tengo ganas de hacer otra cosa. Y Dios me dice, anda a trabajar con los niños. No, con los niños no, Señor, yo quiero trabajar con los jóvenes. Son niños pero más grandes. No, Señor, yo quiero trabajar con las hermanas. Y Dios, anda a trabajar con los niños. No. Y voy esperando, y va pasando el tiempo, y va pasando, no sé por qué lo repito 2 veces, debe ser que alguien se está escapando de los niños acá adentro. Ahora, queremos mejorar a Dios, arreglar las cosas, encontrarle alguna vuelta. Y sabe, Dios nos llama, y Dios nos llama, y nos vuelve a llamar, nos vuelve a decir, no, mira, vas a hacer lo que yo quiero, no lo que vos querés. Ahora, tenemos un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, en Saúl. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Dios le dijo, andá y destruí a Amalek. Primera de Samuel, capítulo 15. Destruí a Amalek, que no quede nada. Ni del pueblo, ni de los animales, absolutamente nada. Destruí todo. Entonces, bueno, él fue con su ejército allá, llegó a Amalek, destruyó todo lo que encontró, pero alguien le dijo, ¿qué te parece, Saúl? Mirá las ovejas que hay acá. Mirá los animales, los novillos que tenemos, mirá todo lo que hay acá. Vamos a llevarlo para que ofrecer sacrificios a Jehová. Y Jehová había dicho, destruyan todo, si necesitaba ovejas, él podía conseguirse sus ovejas. No, pero vamos a darle una mano al Señor. Entonces fueron, y cuando llegó Samuel a hablar con Saúl, le dice, ¿hiciste todo lo que Dios te dijo? Sí, todo. ¿Y qué es ese balido de ganado que escucho? ¿Qué es eso que estoy oyendo en este momento? Ah, sí, el pueblo. Los otros perdonaron a las ovejas y a lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios para tu Dios. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Bueno, se terminó. Hermano, no podemos hacer tratos con Dios. No podemos. O sea, queremos, pero no podemos. No podemos llegar a mejorar lo que Dios tiene planeado. No sabemos por qué Dios lo planeó de esa forma. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios hizo que el pueblo caminara 7 veces, 7 días y después 7 veces en un día alrededor de Jericó? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios le dijo a Gedeón que pusiera teas encendidas dentro de los cántaros y después los rompiera? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Jesús le escupió los ojos a un ciego? ¿Por qué Jesús hizo barro, lodo y con ese lodo lo untó y lo sanó? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Se ha preguntado cosas en la Biblia que son misteriosas? Sí, pero Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Ahora, algún día me imagino que muchos van a llegar al cielo y van a decir, Señor, tenés un tiempo, tenemos un montón de preguntas para hacerte. Y van a empezar. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por Génesis y van a preguntar, pero ¿sabe una cosa? En esta vida, en este tiempo, en la oportunidad que tenemos nosotros no estamos para cuestionar a Dios, para preguntarle a Dios, para decirle a Dios que puede hacer las cosas mejor. Nosotros estamos para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. ¿Se ha preguntado por qué Dios le dijo a Ezequiel que no llorara cuando su esposa murió? ¿Se ha preguntado por qué Dios le dijo a Oseas que se casara con una mujer adúltera? ¿Se ha preguntado esas cosas alguna vez? ¿Se ha preguntado cómo Salomón, teniendo tanta sabiduría, llegó a destruir todo lo que Dios le había dado? ¿Se ha preguntado muchas veces cómo puede ser que David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, hacía cosas que uno se queda pensando y dice, ¿puede ser que David podía cometer semejantes errores aún? ¿Y por qué Dios permitió esto y aquello y lo otro? Le vamos a preguntar a Dios, pero no está en nosotros cuestionar a Dios. Muchas veces hay situaciones que no entendemos, pero aún así tenemos que adorarle.
Job no entendía lo que pasaba, pero aún así adoraba a Dios. Y cuando Dios le quitó todo lo que tenía, se postró y adoró. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué hacemos nosotros? Mirá, Señor, yo te voy a servir, pero tenemos que llegar a un arreglo. Vamos a tratar de ordenar estas cosas. Y Dios tiene el plan perfecto. Mis planes van a fallar, pero los de Dios no. Mis planes pueden quedar en el olvido, pero los planes de Dios no. En tercer lugar, muchos piensan que le pueden dar una mano a Dios. Ya no se trata de modificar las cosas, sino de ayudar a Dios. Yo me acuerdo una vez que escuché hablar de un predicador en los Estados Unidos que era boxeador y que él quería convertir a las personas a las piñas. ¿Vieron que algunos quieren dar una mano a Dios? Algunos le predican a la gente hasta que la gente huye. Y le hablan, y cuando primero empiezan con el amor de Dios y la misericordia de Dios. Cuando eso no funciona, siguen con la gracia. Cuando la gracia no funciona, siguen con el cielo. Y cuando ya eso no funciona, entran con el anticristo, con el infierno, con el lago de fuego, con los gusanos que nunca mueren, la llama que nunca se apaga y todo lo demás. Y convertite, y el otro ya tiene pesadilla y lo ve venir y ya sale huyendo para otro lado. Mire, a veces queremos ayudar a Dios. Queremos ayudar a Dios en muchas cosas. Vieron que, por ejemplo, yo no quiero hablar mucho de esto, porque vieron, acá no pasa, pero ahí pasa, a veces en algunos lugares. La vez pasada me explicaba un misionero que vino de China, y él me decía lo que está pasando en algunos lugares del mundo. Dice, por ejemplo, el cambio de luces dentro de los templos, ¿no? El cambio de iluminación, por ejemplo, se pintan todas las paredes oscuras, se baja la iluminación, se ponen luces de colores, largan humo en algunos lados, y encima de eso las luces son medias azules y todo. Yo le decía, y él me explicaba a mí lo que significaba, porque él viajó a muchos lugares y estuvo donde se originó eso también, ¿no? Entonces él me decía que eran formas que se utilizaban para que la gente, las emociones de las personas se acerquen a la presencia de Dios, para poder generar prácticamente lo mismo que se genera cuando está la presencia de Dios. Para alterar psicológicamente a las multitudes, para que puedan sentir el mismo impacto de como si se sintiera la presencia de Dios. Imagínese usted semejante cosa. Es trabajar sobre la gente, es darle una mano a Dios. Está la presencia de Dios. Me acuerdo un caso, me contaban también en una iglesia en Estados Unidos. Estaban cantando una canción, estamos en Tierra Santa y hay ángeles en este lugar, y un hermano pasó volando arriba de la iglesia, lo llevaban con unas alambres invisibles, era un ángel que pasó disfrazado arriba de la iglesia para decir, los hermanos se sintieron conmovidos, hay ángeles en este lugar. Menos mal que no se le cortó el alambre. Dale una mano a Dios. Por ejemplo, tiene que predicar la palabra, pero en realidad no va a predicar algo que Dios le manda, sino algo que la gente quiere oír. Mirá, Señor, ¿sabes qué? Si yo voy a predicarle a la gente esta palabra, no me invitan más a predicar. Me corren. El pastor no me deja predicar nunca más. Y el Señor me dice, predica eso. Y no, Señor, yo quiero predicar algo que esté bien, más o menos, que se adapte. Y hay congregaciones, por ejemplo, donde no se puede hablar de infierno, del pecado, del lago de fuego, de todo lo que es terrorífico, no, porque la gente se asusta. Ahora, qué terrible es perderse sin susto, o enfrentarse a Dios sin saber nada. Personas que pueden tratar de acomodar las cosas para ayudar a Dios, usar sus talentos, sus capacidades. Moody, uno de los predicadores más grandes de la historia, uno de los más grandes evangelistas que hubo. Moody estaba predicando en la ciudad de Chicago. Predicaba en una campaña multitudinaria. La historia hasta ahora reconoce la campaña que se realizó ese tiempo allí. Y en ese momento el Espíritu Santo le dijo una noche, la primera noche de campaña, hacé la invitación para que me conozcan. Y él le dijo al Espíritu Santo, Señor, que me conozcan mejor. Predicó al otro día y había multitudes impresionantes y el Señor le volvió a decir, hacé la invitación para que me conozcan. Y él dijo, Señor, que me conozcan mejor. Al tercer día, una vaca
en un granero tiró un farol. Se incendió la ciudad de Chicago y miles de personas murieron esa noche. Y miles no tuvieron la oportunidad de conocer al Señor porque el siervo quería que lo conocieran mejor. Pasaron los años y Moody nunca pudo olvidar esa palabra. Nunca pudo olvidar que Dios le había dicho lo que había que hacer. Nosotros no podemos confiar en nuestros talentos, no podemos confiar en nuestras capacidades, no podemos confiar en la preparación que tenemos. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Nuestra fortaleza tiene que ser el Señor. Tenemos que movernos en el poder de Dios. Tenemos que trabajar en la presencia del Señor. Ahora, Zorobabel estaba para construir el templo y se sentía aterrado por el tremendo desafío que tenía por delante, y vino Zacarías y le dijo: Zorobabel, no te hagas problema. Zorobabel, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es en el poder de Dios que todo podemos hacerlo. Gloria a Dios. Ahora, a veces decimos, nosotros vamos a mejorar lo que Dios hizo. Nadab y Abiú fueron, Levítico capítulo 10, a ofrecer fuego. Y era fuego extraño que Jehová nunca les mandó. Ellos sabían lo que había que hacer. Ellos sabían cómo debían hacerlo. Ellos sabían a la perfección cómo tenían que estar en la presencia de Dios. Pero fueron allí igual a ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y dice que salió fuego y los consumió. Murieron allí en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces pensamos, yo le puedo ofrecer esto a Dios, y le puedo dar aquello, y le puedo dar lo otro, y puedo de alguna manera o de alguna forma hacer que Dios termine aceptando lo que a mí me parece, mi punto de vista, mi posición? No, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Hay muchas personas que quieren entrar al ministerio y quieren hacer lo que se les dé la gana. ¿Sabe? Un día todos vamos a dar cuenta delante de Dios por lo que hacemos o dejamos de hacer. No critique a los predicadores que andan haciendo estragos por ahí. Ore para que Dios tenga misericordia de ellos. Ore para que Dios los ilumine. Ore para que abran sus ojos espirituales y se den cuenta dónde están y lo que está pasando. Ore por ellos. Clame a Dios por ellos. La crítica puede ser muy divertida, pero lo más terrible es que se pierden ellos y se pierden miles detrás de ellos. Que Dios tenga misericordia, que Dios haga algo con esas personas, que no nos vaya a pasar como Usa. Usa venía detrás del arca cuando traían el arca a Jerusalén con David. De repente la traían sobre bueyes y los bueyes empezaron a moverse para un lado y para otro. Entonces él quiso sostener el arca y murió en la presencia de Dios. Voy a decirle algo, el arca de Dios nunca se iba a caer, porque Dios estaba allí con su poder. Pero el hombre no podía, él no estaba ni preparado, ni era la persona que tenía que tocar el arca. A veces sucede que creemos que nosotros o con nuestra intervención o sabiduría o fuerza vamos a hacer que las cosas anden, funcionen, mejoren. Es más, hay algunos que piensan, menos mal que fui al culto porque el culto fue diferente. Si yo no hubiera estado en el culto, se hubieran dado cuenta. Capaz que iba a ser mejor el culto, pero bueno. Sáquenme y cuando me necesiten me van a llamar. Por ahí no lo llaman nunca más porque es mejor todavía, pero siempre existe esa posibilidad de creer todo eso. ¿Qué podemos hacer como siervos inútiles que somos? ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, Pablo le dice, capítulo 12, versículo 1 de los Romanos. Pablo dice esto: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que yo tengo que hacer es rendirme. Rendirme al Señor.
Ahora, te voy a decir algo. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro crecimiento en la iglesia o en el ministerio o en las cosas que hay que hacer depende del pastor o de los líderes. Entonces alguno piensa, si yo no crezco es porque el pastor no me permite. El pastor no me reconoce. Me dijo alguien una vez, pastor, me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Y porque hace 2 años que estoy sentado ahí y usted no me da lugar, no me da ministerio. Bueno, le digo, ¿cómo hago para darte un ministerio yo? Porque yo no te puedo dar ministerio. El que te tiene que dar un ministerio es el Señor. Porque si yo te doy un ministerio vas a estar en problemas. Porque lo que los hombres ponen, los hombres lo sacan. Pero lo que Dios pone no lo mueve nadie. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que me tiene que promocionar? ¿Quién me tiene que llevar? ¿Quién me tiene que poner en una posición? ¿Quién me tiene que dar la autoridad? ¿Quién me tiene que dar el poder? El Señor. Entonces, para que esto suceda, lo primero que yo tengo que hacer es rendirme al Señor. No buscar el apoyo humano, no buscar las influencias, no agarrar un serrucho y ver si puedo bajar a alguien que está más arriba. No, porque eso no sirve, eso termina mal siempre. Pero cuando nos rendimos en la presencia del Señor y dejamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en nosotros, el Señor nos va a exaltar cuando fuere tiempo y nos va a poner donde Él quiere para gloria de Dios. Amén. En segundo lugar, tenemos que aceptar ser colaboradores de Él. Lo que Él quiere hacer, yo quiero hacerlo también. Acá estoy, Señor. Acá están mis manos, acá están mis pies. Acá está mi mente, acá están mis ojos, acá está mi boca, acá está mi vida. Acá estoy, Señor, para lo que tú quieras, acá estoy, Señor. ¿Tenemos esa disposición? ¿Vieron los creyentes modernos que hay en estas épocas? A veces uno lo dice, los pastores, ya nosotros estamos curados de espanto en estas cosas. Vieron que ahora tenemos el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp cuando cae el domingo uno empieza a pensar, a temblar un poco, ¿no? Me cae el WhatsApp, hoy no voy, pastor, porque me duele algo, y juega River y Boca. Juega River y Boca a determinado horario, Dios, Señor, ten misericordia. Ahora, hay un cumpleaños que hay que sacrificar, el culto. Viene visita que hay que sacrificar, el culto. Cuando se nos ocurre, vieron que no pasea nunca con la familia, nunca se toma un tiempo con la familia, pero el día que quiere tomarse un tiempo con la familia, ¿qué hay que sacrificar? El culto. Bueno, algunos lo saben ya eso, ¿no? Y le mandan el mensaje al pastor, "Ay, no puedo ir, no voy". Yo a veces le digo a la iglesia los domingos allá, le digo, ustedes son del otro turno, porque un domingo faltan uno, otro domingo faltan los otros, y cuando se juntan todos, le digo, qué bueno, están todos juntos, se juntaron los turnos. Y cuando le doy la bienvenida a los hermanos nuevos, a la gente nueva que viene a la iglesia o que nos visita, también le damos la bienvenida a los hermanos que hace mucho que no vemos. Que se vienen tomando esas vacaciones espirituales que hay, ¿no? Cada tanto. Entonces después cuando uno les pregunta si quieren servir al Señor, sí. ¿Quieren hacer algo para Dios? Por supuesto, pastor, acá estamos. El asunto es cuando hay que estar. No los encontramos por ningún lado. Y aparecen esos mensajitos, se salió del grupo. No contesta. Cuando hay un pedido para hacer algo, ¿vieron que aparece el dedito este? Comparten todos los textos de la Biblia, mandan mensajes, cuadros, todo. Y dice, hay que limpiar la iglesia y desaparecieron todos del WhatsApp. ¿Vieron? Acá no pasa eso. Yo conozco lugares donde pasa, por eso a veces nos pasa en nuestra iglesia eso. Y hablamos de colaborar. Es decir, acá estoy, Señor. Uno le dice, ¿podés hacer una lectura bíblica? No, mandarlo al otro, porque él hace mucho que no hace nada. Y estoy ahí. ¿Podés hacer esto? No. ¿Podés hacer la parte de la ofrenda? No, eso no. Pero la ofrenda a la viuda, por ejemplo. No me animo. No. Me dijo un hermano pastor, no me mande a hablar porque me voy a quedar callado delante de todo y usted va a quedar mal.
Pero yo sé que acá no pasa. Pasa en otros lados. ¿Pero qué tenemos que hacer? Colaborar. Estar dispuesto. ¿Usted está dispuesto? Cuando el pastor le dice, tenés que hacer esto, ¿está dispuesto? Pero bueno, todos los amén, creo que, no sé, no hay una filmadora por ahí, pero bueno, los amén, pastor, después. ¿No? Entonces, nos pasa esto. Tenemos que colaborar con el Señor. En tercer lugar, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a esperar en Él. Y a esperar en Él, hermanos, es una de las cosas más difíciles que hay. Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. ¿Es difícil o no? ¿Qué le parece a usted? Porque nosotros somos ansiosos. Nosotros en la iglesia tenemos algunos hermanos ansiosos. Por ejemplo, tenemos una hermana ansiosa que no le decimos que haga algo y ella ya lo hace. Hace la mitad bien, la mitad mal, pero no la podemos parar. ¿Vieron que hay hermanos que usted no lo puede parar? Hay que orar especialmente para que Dios haga algo. Cuando ellos tienen que mandarnos un mensaje para explicarnos, uno ve el mensaje, dura 10 minutos, 15 minutos de mensaje y uno está ahí. ¿Y cómo hago? Lo escuchamos, le decimos con Moni, y vamos a escucharlo. Entonces lo ponemos ahí arriba y empieza. Y se despide una vez y arranca de vuelta, y se despide y arranca de vuelta. Yo sé que acá no pasa, pero a nosotros nos pasa a veces. Creo que hay que dar un curso también de eso, ¿no? Mire, haga mensajitos cortos, así, a veces, porque los pastores saben que tienen una gran presión encima. Porque el pastor tiene los problemas de toda la iglesia, no solamente los suyos propios. Entonces, a veces uno piensa que es el centro del mundo, el ombligo del mundo, de la iglesia. Y dice, me tienen que atender porque soy yo soy yo y soy yo. Y bueno, cuando eso no sucede, pobres pastores, y ahora hermano, no nos convertimos en colaboradores del Señor. Nos convertimos muchas veces en un estorbo para la obra del Señor. Y hay personas que son, en vez de un canal de bendición, un tapón para la bendición. Hasta que no lo saquen a ellos, no va a haber bendición. Entonces, colaborar. Acá estoy para servir al Señor. Acá estoy. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Esa disposición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esperar hasta que el Señor me diga o hasta que el Señor quiera, hasta que el Señor me ubique en el lugar donde Él quiere que yo esté. Pero esperar en Él. No espere en el hombre, espere en Dios. Pero mientras está esperando, ¿sabe lo que tiene que hacer? Trabajar por el Señor. Trabajar y trabajar y trabajar. ¿Qué es lo que ven los pastores? ¿Qué es lo que Dios le muestra a los pastores? Le muestra a la gente que está trabajando. Y esa gente es la que Dios promueve. No el que está esperando que le den un cargo para empezar a trabajar. No esperes que te pongan en un lugar para hacer algo. Empezá a hacer algo cuando nadie te ve, cuando nadie te reconoce, cuando nadie te dice gracias, porque ahí es cuando Dios va a empezar a levantarte. Y por último, está esto que es tan importante, que tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con reconocer al otro, que tiene que ver con mis relaciones con los hermanos, mi trato con los hermanos. Hermanos, la iglesia no es un campo de batalla. La iglesia no es un campo de batalla. Por ejemplo, hay gente que le ha dicho a otra gente, esta iglesia es muy chica para contenernos a los dos. O te vas vos o me voy yo. Como si fueran Lot y Abraham, ¿no? Una hermana vino una vez a la oficina y trajo el celular. Y me dijo, pastor, mire lo que me manda esta hermana que está enfrente. Y la otra hermana que estaba ahí también tenía el celular en la mano. ¿Y qué le manda, hermana? Mire lo que me ha mandado. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Estos son los mensajes que ella me manda. Y le digo, pero hermana, usted no le puede mandar esos mensajes a ella. Ah, pastor, pero usted no sabe los mensajes que ella me manda a mí. Fíjese, cuando te hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. ¿Cómo hacía? Le rompía el celular a las 2, no podía. Le digo, hermanas, bueno, tienen que perdonarse, tienen que arreglar esto. Y una le dice a la otra,
yo te perdono. Y la otra dice, yo nunca te voy a perdonar y voy a orar para que te vayas de la iglesia. Bueno, salieron de la oficina así. Las dos se fueron de la iglesia. Creo que las dos están bendiciendo a otros pastores en otros lugares, ¿no? Pero ¿sabe qué? Pasa eso. El tema de negarnos a nosotros, el tema de empezar a mirar a los demás, como decía Pablo a los filipenses, como superiores a nosotros mismos, ¿cómo nos cuesta? ¿Vieron cuando se va a las asambleas? Yo me acuerdo que era chico, me colgaba de la ventana en la iglesia mía para mirar las asambleas donde se peleaban los hermanos. Pero se peleaban, ¿eh? Y se levantaba. Siempre en las asambleas hay uno que cree que está en una asamblea sindical o algo por el estilo, entonces levanta la voz, grita, patotea a todo el mundo. Y bueno, cuando termina la asamblea se vuelve a convertir en el hermano cristiano de siempre, ¿no? Pero a veces pasa esas cosas, ¿no? Oh, vamos a votar a aquel, vamos a armar la comisión. ¿Y a quiénes ponemos? Vamos a poner a este, a este, a este. Yo me di cuenta con los años que poner a los que nosotros queríamos terminaba siendo un desastre. Yo lo hice. Me acuerdo que era líder de jóvenes, yo fui muchas veces líder de jóvenes y pensaba que era la forma. Y era querer alcanzar lo que nosotros queremos. Que se haga lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Y la palabra me dice que me tengo que negar a mí mismo. ¿Y si no me reconocen? ¿Y si no me dan el lugar? ¿Y si me tratan mal? ¿Y si me rechazan? Y si ni siquiera me miran y si nadie se da cuenta, yo no existo. Porque Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y eso es un proceso, hermano. Es un proceso. Pero tenemos que dejar que suceda el proceso ese, que pase. Lo que nos pasa a nosotros es que no nos queremos morir nunca. Estamos muy vivos. Que peleamos por nuestra dignidad, que somos vengativos, que nos negamos a perdonar, que nos gusta guardar rencor, porque pareciera que el rencor nos da cierta fortaleza, que nos enojamos y creemos que porque nos enojamos somos más poderosos, más fuertes, tenemos más autoridad. Y hermano, el Señor nos llama a empezar a negarnos a nosotros. La vez pasada le decía a mi esposa esto. Yo le dije al Señor varias veces, Señor, si en algún momento tú sabes que yo no voy a ser de bendición para tu reino, tú sabes, Señor, que voy a traer vergüenza a tu reino, tú sabes, Señor, que voy a hacer lo que tú no quieres, sácame, prepárame y llévame, sácame como quieras, pero hacelo, Dios, hacelo, guárdame de eso. Cada día, cada mañana que puedo ir a la presencia de Dios, y voy a la presencia de Dios cada día porque me di cuenta que sin el Señor no somos nada y nada podemos hacer. Le digo, Señor, acá estoy, con errores, con fallas, con defectos, acá estoy, pero sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mí, que no pierda nunca el objetivo. Nuestro objetivo no es glorificarnos a nosotros, nuestro objetivo no es lograr nuestros propósitos, nuestro objetivo siempre es correr la carrera mirando a Jesús, mirando a Jesús, mirando a Jesús, porque la recompensa que el Señor tiene es mayor que cualquier recompensa que pueda dar el mundo. Todo lo que el mundo te pueda dar se queda en el mundo, todo lo que el mundo te pueda dar se termina en el mundo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo no tenía nada ya. Estaba enfermo, los años habían pasado, había pasado situaciones terribles, había pasado desvelos, había pasado hambre. Un texto dice que había pasado peligros de todo tipo, peligros en el mar, peligros en el desierto, peligros en la ciudad, peligros entre falsos hermanos, peligros de todo tipo. Pablo había pasado absolutamente de todo, de todo. Cualquiera diría, a esta altura Pablo ya tendría que ser el superapóstol, tendría que tener tantas cosas. Pero Pablo lo llama a Timoteo y le dice a Timoteo estas palabras.
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona que me dará el Señor a mí. Y no solo a mí, sino a los que aman su venida. Esa es mi meta. ¿De qué sirve que nos coronen los hombres? Nosotros sabemos lo que es que nos rechacen. Sabemos lo que es que nos basureen. Sabemos lo que es que hablen peste de nosotros siendo mentira. Lo sabemos. ¿Cuál es la recompensa de los hombres? La recompensa de los hombres es miserable, pero las recompensas de Dios son eternas. El Señor dijo, ¿qué es lo que le va a decir el Señor al siervo fiel, al que hizo lo que tenía que hacer? Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y hermanos, yo creo que esas son las palabras más hermosas y extraordinarias que hay. Y son las palabras que tenemos que anhelar escuchar un día. Que Él me pueda decir, ven, hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste lo que tenías que hacer. Dios por ahí en esta noche te está llamando a que renuncies a algo. Te está llamando a que te rindas. Te está llamando a que hagas lo que Él te mandó a hacer. Te está llamando a que le digas, Señor, ya no quiero arreglar tus cosas. Ya no quiero, Señor, tratar de que las cosas salgan como a mí me parece. Ya no quiero, Señor, mejorar tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero. ¿Cuántos quisieran decirle hoy al Señor esto? Señor, acá estoy. Yo sé que tal vez en este momento, en este instante, estás aquí y te encontrás en esa posición y Dios te está llamando y te está hablando, te está diciendo algo. Hay decisiones que tenés que tomar, hay cosas que tenés que hacer. Si miramos para atrás son 56 años. 56 años de predicaciones, de enseñanzas, de mensajes que hemos oído. Tantos años, tanto, pero tanto hemos recibido. Si cumpliéramos con todo lo que hemos oído, si viviéramos todo lo que hemos aprendido, cuán distinto sería en nosotros, en los que nos rodean. Pero podemos decirle hoy, Señor, acá estoy. Yo quiero rendirme. Yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo ya no voy a presentarte más excusas. Ya no voy a presentarte más excusas. Yo te invito a ponerte de pie, cerrá tus ojos por un momento.